Buenas tardes, mi nombre es licenciada Aurora Hernández Reyes. El tema trata de comerciantes. Estudiamos la Universidad Alfa y Omega, Campus Villahermosa. Licenciatura en Administración, materia Derecho Mercantil. Docente Dr. Joel Antonio Peralta Rodríguez, tema Introducción al Derecho Mercantil. Grado y grupo cuarto B. El equipo está conformado por los alumnos licenciada Cintia Pérez López, licenciada Aurora Hernández Reyes, licenciada María del Carmen Izquierdo Álvarez, licenciado José Eduardo Rodríguez de la Rosa, licenciado César Enrique Rueda Méndez, licenciado Moisés Leiva Pérez y licenciado Ángel Gabel Otiveros Leiva. A continuación, mi compañera, la licenciada Cintia Pérez López, expondrá el primer tema, obligaciones profesional de los comerciantes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Pérez López y a continuación voy a exponer el tema 10, obligación profesional de los comerciantes. Un comerciante es la persona que se dedica habitualmente al trabajo que también ayuda en la economía. También se denomina así al propietario de un establecimiento de comercio. En derecho mercantil, el término comerciante hace alusión a su materia de estudio subjetiva, es decir, a las personas que con objeto de regulación especifica por esta rama del derecho. Obligaciones que tiene todo comerciante: conservar correspondencia, llevar libro de actas de la sociedad, inscripción a la Cámara de Comercio que corresponda, cubrir obligaciones fiscales. Algunos documentos que deben de conservar son facturas que estén relacionadas con su actividad, contabilizar todos los negocios que realicen, cumplir con las exigencias legales de registrar los documentos y los libros, llenar los respectivos requisitos tanto legales como administrativos. (10.1) Contabilidad. La contabilidad mercantil se asocia con todas aquellas anotaciones que el comerciante realiza como consecuencia de sus operaciones mercantiles en libros destinados para tal fin y por el propósito de conocer a través de los mismos tanto las causas que originaron dichas operaciones como los resultados y la situación económica derivada de un desempeño. En el artículo 33, el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos, sistemas de registro y procedimientos que mejor se acomode a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Eduardo Rodríguez de la Rosa y yo les hablaré del tema de correspondencia y publicidad como obligaciones de un comerciante. La correspondencia mercantil se refiere a la cruzada entre comerciantes, industrias banqueras, etc. Y su finalidad es promover y agilizar las diversas transacciones comerciales. Esta correspondencia se divide en dos, en ordinarias o normales, en el que se efectúan por medio de cartas, y las urgentes o rápidas que se efectúan por medio de telegramas. La correspondencia mercantil son aquellos cuyo contenido está relacionado con operaciones comerciales, negocios, compra-venta, propaganda y todos los movimientos internos de una empresa. Una carta comercial es un mensaje escrito con un fin específico, ya sea vender, comprar, agradecer, cobrar, reclamar, invitar, etc. Por otro lado, la publicidad es otra obligación que conlleva al comerciante. En él se da a conocer el lugar en donde realiza actos de comercio el comerciante y permite que los terceros tengan conocimiento de quién es la persona encargada de la administración del establecimiento del comerciante. En resumen, el anuncio de la calidad mercantil es un aviso a terceras personas de que una persona determinada es comerciante.
El anuncio es de singular importancia, pues las consecuencias jurídicas de una relación con un comerciante son diferentes a aquellas que se derivan de una relación con una persona que no tiene la calidad de un comerciante. En el primer caso estamos hablando de situaciones reguladas por el derecho mercantil, mientras que en el segundo caso estamos hablando de situaciones reguladas en principio por el derecho civil. Buenas tardes, mi nombre es Aurora Hernández Reyes. A continuación explicaré brevemente el punto 11 y 11.1. Cosas mercantiles y constitucionales. Para determinar el carácter mercantil existen tres indicadores. Primero, los actos de comercio que se enfocan a la relación mercantil. Segundo, a las personas que los realizan, lo que implica distinguir a los sujetos de la relación mercantil. Y tercero, a las cosas o bienes materiales de los actos de comercio. La gran cuestión en este caso es la siguiente: ¿existen cosas que por su propia naturaleza son mercantiles? ¿Cuáles son y qué característica tienen? O bien, ¿son determinadas o consideradas como mercantiles solo porque la ley así lo expresa? Al respecto, Mantilla Molina considera que son actos mercantiles por su objeto los siguientes: las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles, los contratos relativos a buques y las remesas de dinero de una plaza a otra. Asimismo, la compraventa, que está regulada tanto por el derecho civil como el mercantil, considera que adquiere esta última modalidad por el objeto sobre el que recae y no por la intención con que se realiza. Moto Salazar considera como actos de comercios atendiendo el objeto los siguientes: compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles, los contratos relativos a las obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio, los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósitos y bonos de prendas librados por los mismos, los cheques, las letras de cambios o remesas de dinero de una plaza a otra entre todas clases de personas, los vales u otros títulos a la orden y al portador. Antes de concluir este capítulo, vale la pena mencionar que el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito menciona en su primer párrafo: son cosas mercantiles los títulos de crédito. Al respecto, existe un error, pues son cosas mercantiles diversos objetos y no solo los títulos de crédito. Debiendo decir más bien, los títulos de crédito son cosas mercantiles. (11.1) Conceptos comunes sobre los títulos valores. El concepto de valor en el terreno de las finanzas alude al derecho de propiedad sobre una obligación o un título de crédito. Este valor está consignado en un documento que otorga el ejercicio de un derecho autónomo y literal. La idea de títulos de valores de este modo se vincula al concepto de títulos de crédito. Se trata de documentos que permiten el registro del ejercicio de un derecho privado. Por lo tanto, solo quien tiene el título de valor está en condiciones de ejercer dicho derecho. Un título de valor se asocia a un valor específico. Dicho valor está ligado indefectiblemente al documento soporte material. Así, cuando una persona transmite el título de valor, transmite el derecho, o dicho al revés, si se quiere transmitir el derecho, se debe transmitir el título de valor. Hola, buenas tardes a todos. Les presentaré el subtema clasificación de los títulos valores. La doctrina ha clasificado los títulos valores de varias formas, atendiendo al derecho incorporado al título. A. Por su forma de creación.
Pueden ser títulos singulares o en serie. Los primeros se caracterizan por su individualidad. Cada título es independiente a los demás. Generalmente corresponden a negocios jurídicos separados, por ejemplo, el cheque. Los títulos en serie o en masa presentan las mismas características y se refiere a un mismo negocio jurídico, por ejemplo, los bonos u obligaciones. B. Por el sujeto que los crea. Los títulos valores se clasifican en público y privados. Los primeros son aquellos creados por personas de derecho público, por ejemplo, los bonos de la deuda pública. Los segundos son creados por personas de derecho privado. C. Por su forma de circulación. Se clasifican en nominativos, a la orden y al portador. Los títulos nominativos son aquellos cuyo titular es una persona específica, determinada. Su transmisión se verifica aplicando las reglas en la cesión de créditos, anotándose en el dorso del título y en los libros de registros respectivos. El ejemplo típico es la acción de una compañía anónima. En los títulos a la orden se designa como beneficiario a una persona determinada o a cualquier otra que éste indique. Su transmisión se verifica por el endoso y la entrega del documento. En la transmisión no interviene el emitente. El ejemplo es la letra de cambio. Pueden ser transformados en títulos nominativos al colocarle el librador la cláusula no a la orden. En este caso, el título se transmitiría por vía de cesión ordinaria. Y por último, los títulos al portador. Según el criterio de Horta de Barbosa, son aquellos que se emiten señalando solo la mención al portador. Solo precisan designación de personas autorizadas para ejercer el derecho en ellos expresados. De ahí que en quien tenga la simple tendencia del documento está legitimado para ejercer el derecho en él incorporado, y su circulación se verifica con el simple hecho de la entrega material del documento. En nuestro país, el legislador progresivamente ha eliminado estos títulos por razones fiscales. También la resolución 24 del Pacto Andino eliminó las acciones al portador de una compañía anónima. Naturaleza jurídica y problemas generales de los títulos valores. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser contenido crediticio, corporativo o de participación y de tradición o representativo de mercancías. Un título valor es un documento necesario para exigir el cumplimiento de una obligación que está literalmente escrita y que tiene una característica que es autónoma, es decir, son documentos necesarios para ejercer el derecho incorporado dentro de un título valor. Un título valor es contenido crediticio cuando el objeto sobre del cual decae la relación que puede exigirse como efecto de ese título es dinero. Es un documento privado representativo de un derecho de crédito, tanto que el título valor se convierte en el derecho mismo, es también constitutivo y dispositivo de un derecho. La literalidad. Esta característica delimita el contenido, la extensión y la modalidad del derecho que se incorpora en el título valor. Es decir, de la expresión literal se deriva el alcance del derecho y de la obligación consignada. La autonomía significa que la posición jurídica de las partes y los derechos que se transfieren en la serie de reacciones cambiarias por el proceso de circulación de un título valor son independientes entre sí. La legitimación es la facultad que tienen el titular del derecho incorporado
al documento para ejercerlo, es decir, transferirlo a título oneroso o a título gratuito o simplemente darlo en garantía de otra obligación. Problemas generales de títulos, valores, capacidad. La capacidad para suscribir con cualquier carácter, emitir, tramitar, garantizar o aceptar un título valor la tiene el que sea capaz de contratar según el Código de Comercio. La firma. De la firma depende la autenticidad y la obligatoriedad. La firma debe ser autógrafa de puño y letra del suscriptor. Representación, forma, especialidad. Todos los actos cambiarios pueden hacerse por representación, autorización en su nombre y por su cuenta, mediante poder escrito en el Registro Público de Comercio con límite fijado expresamente. Falsificación y alteración del texto. Antes de una falsificación o alteración por el valor que tenía consignada original, y estos pueden oponerse al pago. Problemas de voluntad. Si se suscribe un título valor con error de impedimento, por dolo, violencia física o moral, no puede ser tratado con las normas generales de los negocios jurídicos. Modificación de texto. La letra de cambio, el cheque, el pagaré que requieren declaraciones complementarias como certificación, el aval, la aceptación que se supone declaraciones complementarias es que adicionan al texto primitivo. Garantías reales. La garantía cambiaria de los títulos valores es el aval, o sea que se garantiza que será cambiado el documento por el valor o su importe. Solidaridad cambiaria. Todos los firmantes de un título valor se obligan solidariamente. Esto permite la demanda por salto, es decir, el acreedor tiene el título, demanda al deudor cambiario que estime conveniente sin tener que seguir el orden de circulación del documento. Caducidad. Lapso que produce la pérdida o extinción de una cosa o de un derecho. Cesación del derecho o entablar o proseguir una acción o un derecho en virtud de no haberlos ejercitado dentro de los términos para ello. Buen día, mi nombre es César Rueda y en este momento expondré el subtema 11.4, posición del deudor. Como bien sabemos, dentro de las cosas mercantiles encontramos los títulos valores, los cuales son documentos que encontramos en los comercios, como por ejemplo son la letra de cambio y el pagaré, de los cuales mencionaremos en un momento. Primeramente, hablaremos de el acreedor. El acreedor es aquella persona física o jurídica que legítimamente está autorizada para exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída con anterioridad. Es decir, el acreedor es el titular de un derecho de crédito que consiste en la posibilidad de exigir el pago de una deuda o el cumplimiento de alguna obligación a la otra parte denominada deudor. Por otra parte, el deudor o también prestatario es aquella persona natural o jurídica que tiene la obligación de satisfacer una cuenta por pagar contraída a la parte acreedora o prestamista. Es decir, el deudor es la persona que está comprometida a pagar al acreedor dicha cantidad de pago a una fecha establecida con o sin interés. Una característica del acreedor y el deudor es que pueden ser personas físicas o jurídicas. Jurídicas quiere decir que son personas no físicas, sino están constituidas por una institución,
la cual es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social, que puede ser con fines o sin fines de lucro. Ahora mencionaré unas características del deudor. Primero, el deudor puede ser una persona física o jurídica, como bien lo acabo de mencionar. Puede ser por una persona normal, física o una institución. Segundo, ha recibido un crédito o un bien de otra persona, en este caso el acreedor, quien le otorga el crédito al deudor. También debe devolverlo pasando un plazo. Es una característica que tiene que cumplir el deudor. También tiene la obligación de cumplir lo pactado con el acreedor, ya sea las fechas estipuladas con el interés que se haya estipulado también. En caso de impago, el acreedor podría exigir otros activos reales como compensación. En este caso, el acreedor puede imponer dichos pagos, ya sean efectivos o de otro tipo de activos, como compensación para pagar ese interés que el deudor no pagó. Ahora bien, ya hablado su concepto y características, el deudor está posicionado en los títulos valores. Como bien mencionaba, los títulos valores son los documentos de comercio mercantil. Como por ejemplo está la letra de cambio. En este documento, el acreedor extiende hacia el deudor que va a asumir la responsabilidad de un pago. En este documento se menciona el interés que se va a cobrar, la fecha de plazo y el lugar donde se generó el documento, la fecha de vencimiento, y atrás puede colocar un aval de crédito. Otro documento sería el pagaré, el cual extiende el deudor hacia el acreedor, el cual menciona la fecha de pago, capital que debe pagar, interés, el nombre del deudor y la persona que se queda el documento es el acreedor. La diferencia de la letra de cambio al pagaré es que la letra del cambio la hace el acreedor para el deudor y el pagaré la hace el deudor para el acreedor. Entonces, en términos generales, podemos decir que la deuda comercial de un deudor es un acuerdo o conjunto de acuerdos de financiamiento en la forma de créditos o préstamos, otorgado por instituciones financieras a una organización mercantil. Es común que las empresas y personas naturales tengan deudas comerciales siempre. Por esa misma razón, las cosas mercantiles y todos los documentos que conlleva son importantes para la realización de todos estos tipos de trámites y comercios mercantiles. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Continuamos con mi compañero que sigue. Muy buenos días, soy el alumno Ángel Gabriel Ontiveros Leiva y a mí me tocó exponer el tema 11.5, el cual trata sobre la destrucción de documentos, que es un trabajo minucioso y tiene un procedimiento que se debe cumplir escrupulosamente. Solo así se garantiza que la información contenida desaparezca de forma total y sin futuros problemas para el cliente. De acuerdo con la nueva ley, las empresas que manejen datos personales deben entregar al titular de ellos todos los formatos en los que se encuentren, cuando ha terminado la necesidad del tratamiento de los mismos. De la misma manera, toda información que se obtuviese para utilizarla en determinados ámbitos antes de la aprobación de la ley debe ser restituida a su propietario, al responsable del tratamiento, y no se puede usar para sucesivos proyectos.
sin consentimiento expreso del propietario. Pero si este último resulta difícil, lo único que se puede hacer es proceder a la destrucción de documentos para evitar incumplir el reglamento y la propia ley. Los documentos más peligrosos en caso de pérdida son los que contienen datos personales sensibles. Y tenemos una variedad que es imposible de describir en su conjunto, como lo son los currículums, nóminas, contratos de trabajo y con otras empresas de información de la seguridad social, declaraciones de impuestos, prescritas, correos, informes médicos, etc. La lista es imbarcable. Existen muchos métodos para hacer desaparecer el papel que contiene esta información: quemarlo, disolverlo en líquidos corrosivos hasta que forme una pasta irreconocible, triturarlo en pequeñas máquinas trituradoras de oficina. En conclusión, podemos decir que la información es poder y por ello resulta importante que durante su vida sea correctamente gestionada, y siendo que su última etapa es la destrucción física, es necesario que se lleve a cabo mediante los lineamientos legales establecidos, e inclusive este proceso podría llevarse a cabo mediante empresas especializadas en la destrucción de documentos, los cuales cuentan con los procedimientos y permisos necesarios. Esta destrucción funcionará para proteger la información confidencial de las empresas y ayudar a prevenir cualquier tipo de ilícitos que se puedan cometer usando dicha información. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias por su atención.